Entiendo yo, ¿no? Antes de irnos del tema Haití, antes de dejar el tema, creo que es importante hacer referencia al estado de opinión pública que se está generando a partir de las 15 medidas anunciadas por el presidente de la República que han activado más el proceso de deportación de indocumentados haitianos hacia su país. Y hay un aspecto de esto que es el relativo al manejo que el gobierno está dando en la política migratoria al tema de las parturientas. Hoy, por ejemplo, dice un viceministro, que es el caso de Juan Manuel Rosario, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización de Interior y Policía, un hombre muy entregado y con mucho tiempo en la posición, un buen ciudadano, dice él que va a continuar el programa de repatriaciones a parturientas ilegales haitianas. Es una decisión del gobierno anunciada por el presidente de la República y se ha establecido el mecanismo que ya todos conocemos en las maternidades, con los médicos, con las autoridades de migración para atender a las parturientas o atender a un paciente indocumentado y si no tiene la documentación que se requiere, carta de trabajo, documento de identidad, bueno, se le presta la atención y se despacha. El gobierno ha tomado esa decisión y al Ministerio de Interior, como una decisión del gobierno, no le corresponde o no le queda de otra que no sea cumplir la disposición. Pero se está generando un estado de opinión pública muy adverso, directores de medios de comunicación, diferentes entidades de la sociedad civil han opinado contraria al trato porque entienden que es un trato inhumano, organismos internacionales de derechos humanos también han referido el asunto y en el día de hoy hay una nota Semanario Camino del Semanario Camino, que es el órgano de comunicación de la Iglesia Católica, y posiblemente esto puede estar en la próxima pastoral de la Iglesia Católica, ha expresado su preocupación por el tema. Es un tema muy delicado que hay que tratar con el mayor cuidado, porque una parturienta que acaba de dar a luz, meterla en un vehículo con un niño recién nacido, es exponer su vida y es exponer la vida del niño. Yo he dicho, el hecho de estar embarazada no es un carnet de residencia o de legalidad para estar en territorio dominicano, pero también digo, es una cuestión sumamente delicada que puede contribuir a esa campaña internacional que nos han montado durante muchos años a los dominicanos. Ese es un asunto que hay que buscarle la manera de tratarlo de la forma más delicada posible. Amén de la campaña de la que usted hace referencia, que pudiéramos ser objeto en los organismos internacionales, amén de esta situación. Usted tiene que ver el punto de vista humano y hay que ver la opinión del presidente del Colegio Médico Dominicano, por ejemplo, Waldo Ariel Suero, que fue el primero que se pronunció con respecto a eso. Ese protocolo en los hospitales, los médicos no son migración, es lo primero. Ellos están ahí para atender a las personas que tienen una dolencia. Eso es la función del médico. Eso de que si está legal, si no está legal, eso no es función del médico. Eso primeramente. Y después dijo Juan Ariel Suero, el protocolo que se debe seguir no debe ser en los hospitales. En los hospitales es para atender a las personas con las dolencias. Luego vino un ex ministro de Salud Pública, Octavio Ceballos, no sé en cuál gobierno fue ministro de Salud Pública, que dijo... En el de Leonel Fernández. Fue de Leonel Fernández. Sí, bueno, pues gobierno. Octavio Ceballos decía, esto puede acarrear un problema más grave del que se está afectando. ¿Por qué? Si una parturienta de esas es despachada y tiene un hecho conocido como preeclampsia, le sube la presión, o el niño que tiene que ser vacunado no es atendido y muere, el problema para la República Dominicana va a ser peor. Lo que decía Dani con respecto a los organismos internacionales. Pero luego entonces vino el jefe de emergencia del hospital Nuestra Señora de la Altagracia, maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, el doctor Justo Nicasio.
en una entrevista en el periódico Hoy que hizo nuestra amiga Altagracia Ortiz Gómez, que cubre el sector salud en el periódico Hoy, dice Justo Nicasio, esto puede acarrear más problemas de salud para la República Dominicana, tanto para las madres como para los bebés. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. El semanario Camino ya había advertido los obispos sobre esa situación de el aspecto inhumano de llevarse a las embarazadas y a los bebés, incluso cuando ya están parturientas. Yo creo que eso, el protocolo que se está llevando a cabo de ir a los hospitales, porque oigan, ¿qué pasa? En los hospitales, ahora todos dicen, un 30%, 40% de las embarazadas no van a los hospitales. Ah, pero ¿usted sabe por qué no van? Porque temen que se la lleven. Sí. Entonces están embarazadas, están en el país, ilegales, como usted quiera, pero están en el país. Y sí, ¿Y usted sabe con qué van a ir? El problema más grave, porque esa embarazada que está debe ir a atenderse, y si no se atiende, le puede ocasionar un problema de salud grave. ¿Y no hay comadrona allá? En el país, yo pregunto. No, yo nací con comadrona, yo estoy haciendo una pregunta. No se rían. El grueso. Yo nací con una comadrona, no hay comadrona en el país. Habrán renacido, van a renacer de nuevo, pero resulta que eso también acarrea ya se acabó. Un grave problema de salud también. Oye, Elías, el grueso de la parturienta sí. No es la que viven aquí, que van y se tratan durante el embarazo y se chequean periódicamente. El grueso de la parturienta son las que llegan con los dolores, vienen en una guagua y si no la dan entrar, se tiran en la acera ahí frente al hospital. Y hay que recogerla y darle la asistencia. Y ese es un tema. Hasta ahí todo está bien. El asunto de migración, yo pienso que es correcto que haya una oficina de migración en el hospital, porque esos son los que van a certificar si es legal o ilegal. Lo que dice el presidente del Colegio Médico Dominicano, que dice que no es en los hospitales, que es en la frontera donde deben estar. Porque desde ahí es la frontera que llegan las embarazadas a los hospitales. Es desde la frontera. No es desde el mismo centro donde está el hospital. Como usted dice, llegan muchas de ellas llevadas. Sí. Pero ¿de dónde vienen? De la frontera. Entonces, donde hay que tener precisamente la custodia de la Dirección General de Migración es en la frontera, donde está el tráfico de personas. Pero en los hospitales, yo creo que eso no debe ser, creo que no debe plantearse llevarse esas embarazadas y esas parturientas con niños en las manos. ¿Usted sabe lo que ocurrió la semana pasada? Que una señora, bueno, hubo un reportaje en el periódico El Caribe, donde fue al hospital infantil Robert Ricabral, porque también están yendo al hospital infantil. Y resulta que una madre dejó a su niño con una vecina. ¿Cómo así? Una vecina. Bueno, porque la madre teme ser deportada. Pero eso no es, eso fue un caso que se vio. Yo me imagino que ahí habían como 7 vecinas custodiando o cuidando al bebé de una madre que teme ser deportada. Yo creo que eso es inhumano, yo creo que eso no debe ser y creo que debe buscarse la vuelta a eso para que no haya, no porque nos critiquen en términos internacionales, no, porque nosotros tengamos el criterio de la humanidad para no hacer este tipo de cosas. Elías, antes de que nos vamos del tema, yo quisiera saber, entre nosotros 4, ¿quiénes están pesimistas y quién optimistas con el llamado a diálogo que ha hecho el presidente el presidente Abinader? Porque eso depende mucho de la opinión pública. Si se comienza a buscar las 4 patas al gato, eso se va a desbaratar en el camino.
No ha comenzado ya para desbaratar. Bueno, me recordó un amigo nuestro, perdón, Elías, un amigo nuestro. Nadie pone la visura, Freddy. Un amigo nuestro, que en paz descanse, de nombre Marcos Reyes Mora, que él solía decirle a sus amigos, Freddy estaba dentro de sus cercanos, o dentro de sus amigos, aquí entre nosotros, pero eso lo sabía el mundo entero. Aquí entre nosotros. Entonces, Elías iba a decir algo, adelante, Elías. Sí, porque yo estoy positivo, yo pienso que se puede dar, que las condiciones están dadas para que se dé el... se van a dar bilaterales. Bilaterales. Lo De importante es que acuerdo se con la dé. información que tiene Dani, y que a mí no me cabe ninguna duda de que tiene una fuente de irrefutable crédito, eso se van a dar las reuniones bilaterales. Porque ambos mandatarios, de acuerdo con lo que dice el periódico proceso.com.do, debo decirlo, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina tienen objeción de juntarse ellos, pero ninguno de los dos objeción de juntarse con Hipólito Mejía. ¿Qué te parece? O sea, yo creo que en definitiva no va a haber esa reunión cónclave entre los exmandatarios del presidente, sino que la misma se va a dar de manera bilateral. Yo creo que el hecho de que se junten, Exacto. o sea, pero que se junten los cuatro, es bueno. Yo no tengo expectativa de que el problema migratorio se va a resolver porque ellos se junten. No, porque no se trata de eso. Pero lo que se puede desprender de este encuentro es la articulación de una política migratoria con el consenso de la oposición política. Y yo creo que eso puede lograrse. Yo insisto en decir que la oposición política en la República Dominicana entiende que su éxito tiene que ver con el fracaso de la administración presente. Históricamente ese ha sido el comportamiento, y penosamente, ¿verdad? Porque no debería ser así. O sea, la oposición debe querer, antes que llegar a la administración del Estado, por encima de eso, la oposición, como todos los dominicanos, debemos procurar tener un país ideal, el país que queremos. El país que queremos. Entonces, si el gobierno fracasa, no vamos a llegar al país que queremos, porque el gobierno fracasó. Entonces, digo yo, sabiendo eso, es difícil que se pueda articular una política migratoria con el apoyo de la oposición, pero si el liderazgo se reúne, juntos, ellos nos dan esa demostración de unidad al país, yo digo, si eso ocurre, es posible que logremos algún nivel de acuerdo en el tema más importante de la República, que es el manejo con Haití. Pero bueno, totalmente. Freddy, ¿hay una pregunta? No, totalmente positiva, don Freddy. O sea, de entrada hay que esperar el desarrollo del mismo, pero de entrada es positiva la intención del mandatario, del presidente Luis Abinader, y la respuesta positiva de los mandatarios también, ojalá y sean de manera unida y no por separado. Me recordó esa expresión de Joana, otro personaje, no lo voy a citar, un funcionario del gobierno del presidente Fernández, que también estuvo en la administración del presidente Medina, que le llamaban el positivo. Y era un tipo que el presidente de la República lo mandaba, Freddy tiene un problema, fue donde el presidente. Y aún mandado por el presidente llamaba al funcionario, recibe a Freddy que tiene un tema. Y cuando le decía que sí. Y cuando Freddy iba donde el funcionario, le decía, no, positivo. ¿Y después de ahí? Y Freddy se quedaba esperando. El gobierno terminaron lo de Leonel y lo de Danilo. Y Freddy no esperando. nada. El positivo. Lo veo por ahí, me da mucha pena. Me lo encuentro de vez en cuando, lo veo en un restaurante. Digo, el positivo. Señores, vamos a publicidad.